La voz de Dios está aquí en la palabra de Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que prestar atención a lo que ella dice. Dios nos dejó su palabra para que le conozcamos mejor. Ahí no hay simples letras. Ahí está el conocimiento de quién es Dios. Y está el único camino de salvación, que es el que cada día nosotros seguimos. Amén, iglesia. Esta palabra de Dios ha sufrido persecución. Aunque ustedes miren que es fácil agarrar una y regalarla, déjenme decirles que muchos años atrás no era así. El que quería leer la Biblia tenía que hacerlo a escondidas. El que quería siquiera compartirlo con otros sufría cárcel hasta muerte. Y podemos decir, morir, pero morir por causa de que otro lea la palabra de Dios no se dice así de fácil. Y nosotros hoy tenemos el acceso a la palabra de Dios. La historia de la Biblia en la historia ha sido larga y tortuosa, dado como resultado un tesoro de riquezas para los cristianos el día de hoy. Y quiero mencionar hombres como John Wycliffe, William Tyndale, Casiodoro de Reina, Cipriano Valera y otros sinnúmero de estudiosos que nosotros no conocemos, pero que dieron su vida para que el día de hoy nosotros con libertad podamos tener acceso a la palabra de Dios en nuestro idioma, porque hasta traducir la palabra de Dios a otro idioma era un pecado capital. La gente moría si se dedicaba a traducir la Biblia. Vivimos en una época donde tenemos acceso a ella. ¿Cuál es mi trabajo? Pregúntese, ¿cuál es mi trabajo ahora? Leerla y obedecerla. Ahora contéstese, mi trabajo es leerla y obedecerla. Vivimos en una época donde tenemos acceso de forma precedente a la palabra de Dios. Escuchen estos datos. Sin ser exactos, dicen lingüistas que hay alrededor de 6.900 idiomas en el mundo y 2.800 de ellos ya está la Biblia completa o parcial en sus traducciones. Esto significa trabajo, arduo trabajo de años y noches de desvelo para poder traducir cada palabra exacta para que otro pueda leer la palabra de Dios en su propio idioma. También se está trabajando actualmente en 1.500 idiomas más, y aunque eso a nosotros hoy nos suene alentador, hay muchos más pueblos que no tienen la palabra de Dios en su propio idioma. Así que todavía nos queda mucho trabajo. Amén. Hemos hablado y dado toda esta información para que no nos quede duda de la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Es importante la palabra de Dios? Sí, de eso no debería cabernos la menor duda. He escuchado muchas personas dedicarse a poder decir en sus vidas o en el transcurso de su día, decir muchos dichos que dijo el abuelo. Y decimos nosotros, como decía mi abuela, como decía mi tío, o nos acordamos de alguien que en aquel tiempo decía muchas cosas y lo repetimos con una facilidad que nadie nos tiene que estar recordando ese dicho. Es más, si yo les digo camarón que se duerme, así de fácil es recordar un dicho que dijo otra persona. Pero si yo les empiezo a decir un texto bíblico y les pido que continúen, probablemente no van a hacerlo con la facilidad que continuaron diciendo el dicho. Y esto es porque no le prestamos la atención debida a la palabra de Dios y no creemos suficiente en que lo que la palabra de Dios dice, así es. Porque si creyéramos que así es, entonces nosotros prestaríamos atención y nos trataríamos de meter la palabra de Dios en nuestra mente para cuando vengan las dificultades no salir con un dicho de mi abuelo o de mi abuela, sino con una palabra de Dios que sale de lo que Él dijo que haría en esa situación en la que yo me encuentro. Amén. También hay otros que dicen,
yo creo en la Biblia por fe, pero solo por fe, hermana. No es porque la Biblia realmente sea cierta. No sé si ustedes se han encontrado con esas personas que solo creen en la Biblia por fe, pero le añaden, pero no es para tanto. No es que eso sea cierto en verdad. Pero la palabra de Dios dice que la fe viene ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por oír qué? La palabra de Dios. Entonces, ¿la creemos solo por fe? No, la creemos porque ella nos produce esa fe. No es que, yo solo creo en ella por fe. No, ella es la que te produce cada domingo, cada día que la lees, está produciendo en ti y en mí esa fe que necesitamos para vivir en nuestra vida cristiana. Amén. La vida cristiana está cimentada y se fortalece en una fe, pero una fe que está arraigada a lo que dice la palabra de Dios y no los sentimientos o lo que nosotros creemos que es mejor. La fe del cristiano no es simple fe en cualquier cosa. Mi fe, donde yo estoy parada, tiene un fundamento, está arraigada, trae su energía y todo de lo que dice, no los dichos que dicen por ahí, sino lo que dice Dios a través de su palabra. El cristiano que reconoce la Biblia descansa en el testimonio del Espíritu Santo en los corazones del pueblo de Dios, porque Jesús lo dijo en esta verdad: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. El cristiano que cree en la palabra de Dios es porque el Espíritu de Dios puso en sus corazones dirección hacia la voz de su pastor. Si usted siente el deseo ardiente de buscar la palabra de Dios, es porque el Espíritu de Dios lo está guiando hacia el pastor. Porque el pastor es el que habla a sus ovejas y las ovejas escuchan: aquí está mi pastor, aquí voy yo. Entonces, si usted siente ese deseo ardiente por la palabra de Dios, déjeme decirle que es porque usted está siguiendo la voz de su pastor. ¿Cuántos lo creen así, iglesia? ¿Cuántos aquí? Vamos a ser sinceros. Yo traigo una pregunta. No levanten la mano por levantarla. Escuchen, dice: ¿cuántos aquí creen que ya han alcanzado mucho o que ya han alcanzado todo, o probablemente que manejan muchos temas y pueden creérselas que las saben todas? Estaba esperando yo, ¿será que no van a prestar atención y alguno va a levantar la mano? Pero quiere decir que están prestando atención, porque a veces levantamos la mano solo por levantarla, pero ustedes prestaron mucha atención, porque yo dije: ¿quién se las cree que se las sabe toda? Y nadie levantó la mano, porque realmente todos podemos estar sentados y decir: yo podría hacer lo que hizo ese joven, porque yo sé mucho más que él. Pero ninguno de nosotros aquí nos la sabemos toda, pero a veces, aunque sepamos en nuestra mente que no nos lo sabemos todo, actuamos como que si todo lo sabemos. ¿Cuándo hacemos eso? Cuando no vamos a la palabra de Dios. En una situación difícil, yo sé, hermano, que yo no me la sé todo, pero en vez de ir a la Biblia, mi ingenio me dice que por aquí es donde yo debo ir. O decimos mi sentido común. O usamos la otra palabra que es mi experiencia te dice que así van a pasar las cosas. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado que dicen la frase: es que como yo he tenido esa experiencia, te puedo aconsejar así. Pero aunque usted haya tenido esa experiencia y aconseje a otro y ese otro haga lo mismo que usted, a esa persona no le va igual que a usted. Porque al final y al cabo, no es la experiencia que usted y yo tengamos que nos va a dar éxito para salir bien de esas situaciones. Amén. Es la palabra de Dios la que nos dice todo acerca de todo. Aunque no lo creamos, cualquier situación difícil que nosotros tengamos, si buscamos a Dios, si queremos escuchar lo que Dios dice y nos vamos a la palabra, vamos a encontrar muchas cosas. Pasaron los niños vestidos de azul, que son los niños de promesa, y ustedes quizás no se dieron cuenta, pero les dieron
Cada uno de ellos dio un texto de una solución a la vida de cada uno de nosotros. Quiero que el día de hoy pongamos en práctica el leer la Biblia. Como decía mi hermana Rufina, no va a aparecer ningún texto en la pantalla. Así que si usted nos trajo su Biblia, péguese al lado de alguien que trajo su Biblia para que leamos. Les voy a invitar que nos pongamos de pie y busquemos Primera de Pedro 1:23. Cuando lo encuentren, no cuando aparezca ya, cuando lo encuentren me dicen amén. Primera de Pedro está casi al final, ya casi llegando a Apocalipsis. No lo anden buscando en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro 1:23. Cuando lo tengan me dicen amén porque quiero que puedan leer conmigo. Bueno, vamos a comenzar a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Los que leyeron, ¿quién vive y permanece para siempre? ¿Quién vive y permanece para siempre? Continuemos, 24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os es anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Gloria a Dios. Gracias por su cooperación. Continúen con sus Biblias abiertas, pueden sentarse. Vemos aquí en Primera de Pedro, donde nos está hablando en el 23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios, que permanece para siempre. Una de las cosas que quiero que veamos es por qué nosotros debemos alimentarnos, seguir alimentándonos para poder seguir creciendo. Quiero que le pregunte al que está a su lado, ¿por qué alimentarnos de la palabra para seguir creciendo? No necesitan responderle porque vamos a ir poquito a poquito con el texto que leímos y vamos a ver lo primero que leímos y ahí tenemos la respuesta. Número 1, porque hemos nacido de nuevo. ¿Por quién? Por la palabra de Dios. Lo leímos en el 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, eso está hablando de la palabra de Dios, sino por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La Biblia está hablando aquí de por qué nosotros debemos continuar creciendo y nos habla de que por medio de la palabra nosotros hemos sido nacidos de nuevo. Esto va a sonar un poco bien extraño, porque ¿cómo nosotros vamos a decir que la palabra de Dios es nuestra mamá? Porque eso es lo que está diciendo el texto ahí, que nosotros fuimos nacidos por una simiente que no es corruptible, sino por una incorruptible, y nos da la respuesta, ¿quién es? La palabra de Dios. Hablando en la metáfora de un nuevo nacimiento, de un bebé, entonces obviamente si usted va a hablar de un bebé que está recién nacido, usted tiene que hablar de su madre. Y aquí la Biblia dice, esa madre no es otra que la palabra de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Debemos recordar en esto, hermanos, que la vida nueva es procedencia divina y acción del Espíritu Santo, y el medio que Dios decide usar es su palabra. No lo busquen, pero se lo voy a leer. Por los que tienen duda,
que el nuevo nacimiento viene por la palabra. Dice Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿por medio de qué creímos? Por medio de la palabra de Dios. Fuimos sellados con el espíritu de la promesa, por si a alguno le queda duda. Pedro nos hace el énfasis que la palabra de Dios vive, puesto que viene de un aliento divino de Dios. Y Hebreos 4:12 nos dice un texto que conocemos, ella es viva y es eficaz. Por si acaso a mí se me queda la duda de que la palabra de Dios, este libro, tiene vida, ¿sí? ¿Por qué tiene vida este libro? Porque fue soplada cada palabra desde el aliento mismo de Dios. ¿Cómo así, hermana? No fue que hombres ahí se pusieron a escribir lo que ellos querían, no. Ellos tenían muchos pensamientos acerca de la vida, pero cuando ellos tomaban el tiempo para escribir lo que nos iba a quedar a nosotros, fue por orden de Dios, que le decía a uno de sus profetas, escribe lo que te voy a decir. Le dice a Moisés, Moisés escribe, y Moisés comienza a escribir parte de lo que es el Antiguo Testamento. No fue lo que a Moisés se le ocurrió, fue lo que salió de la boca de nuestro Dios. Pedro no dijo un día por ahí en la montaña, qué inspirado me siento hoy. Voy a escribir porque tengo una inspiración enorme acá arriba de esta montaña. Y no porque se subieron allá a una montaña empezaron a escribir el sermón del monte. No, Jesús mismo estaba en el monte diciéndoles qué deberían escribir en el sermón del monte. Entonces Jesús es Dios, y si Jesús es Dios, la palabra que ellos estaban escribiendo en ese momento es el aliento de la voz de Dios. Amén. La palabra de Dios es presentada aquí como la que nos dio vida. Vamos a seguir usando esta metáfora. Muchos interpretan esta palabra como que el texto solo es para nuevos creyentes, pero aquí la idea es que si naciste por ella, aliméntate de ella, porque has sido engendrado y necesitas ir progresando en la vida. Hay muchos errores en los que podemos ir aprendiendo a no seguir diciendo lo que otros dijo, y esto es uno de los errores que hoy podemos corregir. Este texto de la Biblia no fue escrito para un nuevo creyente, porque ¿qué pasa? Si yo pienso de la forma de que fue escrito para un nuevo creyente, yo llevo 20 años en el Evangelio. ¿Por qué voy a leer esa carta? ¿Por qué voy a leer a Pedro diciéndome que me alimente de la palabra? Si eso es para la visita que llegó hoy. No, ese texto no fue escrito para un nuevo creyente que viene naciendo en Cristo. Esa metáfora fue usada para que usted y yo entendamos que así como hemos nacido de la palabra, necesitamos estar comiendo de la palabra para poder seguir creciendo. Entonces, sáquese de su cabeza la idea que ese texto solo funciona para nuevos creyentes. Y si usted está aquí diciendo, hermana, yo llevo muchos años en el Evangelio y no he crecido, pregúntese si ha puesto en práctica esta palabra, porque muchas veces la falta del crecimiento del cristiano está en que nació porque escuchó la palabra de Dios, pero se siguió alimentando de cosas que no eran la palabra de Dios. Amén. La segunda cosa que vemos aquí es, ¿cuál es el primero? Porque hemos nacido de nuevo por medio de ¿quién? De la palabra de Dios. El número 2 dice que porque la palabra de Dios permanece para siempre. Nosotros leímos ahí donde dice que la flor y la hierba se secan, pasan, pero que la palabra de Dios, esa no pasa, esa permanece para siempre. No sé si alguna vez han escuchado a los jóvenes decir, la Biblia ya pasó de moda. ¿Cuántos lo han escuchado?
Ese libro tan viejito, no, hombre, si vivimos en otra época. Y verdad que sí, estamos en una época totalmente diferente a cuando la Biblia se escribió. Pero la palabra de Dios me dice que toda la hierba que está en el campo pasa. Todos los que escribieron la Biblia pasaron. Pero la palabra de Dios sigue viva. Y es cierto, lo hemos comprobado hoy. A pesar de todos los años, la Biblia sigue presente. ¿Por qué? Porque es verdad lo que dice ahí. Porque lo que dice ahí es lo que Dios dijo. Y aunque yo ya no esté aquí dentro de unos 60 años, yo voy a pasar. Pero la palabra de Dios va a continuar ministrando la vida de mis hijos y los hijos de mis hijos y así sucesivamente. Porque yo lo digo, no, porque salió de la boca de Dios y lo que Dios dice se cumple. Es verdad. Amén. Nuestra fe, la vida del hombre es corruptible y se seca y es temporal. La vida del hombre pasa, pero la palabra de Dios es firme, no es alterable, es fiel porque Él es fiel y su cumplimiento, dice Salmo 102:25, su cumplimiento será completo. Lo que dice la palabra de Dios no se va a cumplir en partes. Lo que dice la palabra de Dios se va a cumplir a cabalidad. No porque yo se los diga, no porque unos que lo escribieron y murieron para que usted lo tenga, lo dijeron, sino porque Dios dijo que no va a pasar cielo y tierra hasta que todo lo que Él dijo se cumpla. Y si Dios lo dice, yo le creo. Nuestra fe se mantiene estable para seguir su mantenimiento. La importancia del crecimiento, mis hermanos, es que te quita lo infantil. Y el que sigue en lo infantil debe saber que es llevado donde sea. Yo puedo traer un niño aquí de 2 años, agarrarlo y llevarlo para allá sin decirle nada. Solo agarrarlo, traerlo, no lo voy a hacer con nadie. Pero yo puedo agarrar cualquier niño de la mano y llevarlo donde sea. Y el niño va a estar quizás preguntándose en su cabeza para dónde voy. O si no quiere ir, le ofrezco un helado y va a querer ir conmigo. O no sé, voy a averiguar qué es lo que le atrae para dárselo y luego me lo llevo. ¿Qué pasa con la palabra de Dios cuando nosotros estamos consumiéndola como nuestro alimento espiritual? Hace que lo infantil quede a un lado y yo deje de ser un niño espiritual donde cualquiera me puede llevar para donde sea. Muchos en las iglesias, no voy a hablar de esta, no me gusta hablar mal de mis hermanos, pero muchos en las iglesias están yendo de iglesia en iglesia, de programas en programas, de predicadores en predicadores y nunca hallan al bueno, nunca hallan la iglesia buena. ¿Por qué? Porque son como niños que cualquiera que les dice, por acá está una iglesia mejor, salen corriendo como esos niñitos que los agarraron con un dulce y les dijeron, por acá está lo mejor. Pero ¿qué pasa con un adulto? Usted le puede decir al adulto, vení, acompáñame. Y el adulto lo va a quedar viendo y le va a decir, ¿y por qué vos? ¿Y para dónde me quieres llevar? El adulto le va a empezar a averiguar por qué. Y si usted le dice, nos vamos a ir a tirar allá del puente, ¿usted cree que un adulto le va a hacer caso? A menos que esté loco, pues sí, ¿verdad? Lo va a seguir. Pero un adulto no va a actuar así. Un adulto va a pensar y va a decir, ¿para dónde me quiere llevar este? Cuando nos subimos a un taxi y miramos que el número anda ahí medio que no se ve, ni siquiera nos subimos ahí. Un niño no pensaría con la astucia de un adulto, gracias. ¿Por qué? Porque es niño, porque él no va a ir más allá. Así es en nuestra vida espiritual. Si usted está creciendo espiritualmente y está dejando de ser niño para convertirse en un adulto, usted va a ir creciendo en Dios. Y el tema de hoy por eso se titula Sigamos creciendo. Por eso yo les hacía la pregunta, ¿ustedes sienten que ya no pueden seguir avanzando, creciendo, porque creen que se la sabe toda? No. Por eso hoy la palabra de Dios nos dice, nos exhorta a seguir creciendo, porque
podemos seguir avanzando en el crecimiento espiritual de nuestras almas. Amén. No sigamos siendo niños espirituales que cualquiera nos puede llevar para donde quiera. Y lo único que nos va a hacer dejar de ser niños espirituales no es otro cuento que se andan tirando por ahí. No ande buscando ideas que dice otro. Vaya y busque la Biblia. Aliméntese de la Biblia y que la Biblia siga inspirándolo para seguir creciendo. Lo vemos en la palabra de Dios. Les traje unos textos aquí y no los vamos a leer por cuestión de tiempo, pero se los voy a citar. Salmos 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esto es fácil lo que nos enseña aquí. Para yo dejar de pecar, yo tengo que guardar, ¿qué, iglesia? La palabra de Dios. Jóvenes, por mucho tiempo, los jóvenes andan buscando qué los puede hacer dejar de caer en pecado. Y andan buscando a ver quién o qué. Y la palabra es simple. No ande buscando qué lo puede hacer dejar de pecar, porque la palabra dice que solo hay una forma. Y es: en mi corazón guardo tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Deje de andar buscando otra cosa. ¿Quiere dejar de pecar contra Dios? Busque la palabra de Dios, atesórala en su corazón, y cuando haya la dificultad, el momento en el que está entre decidir por Dios o decidir por el pecado, la palabra de Dios guardada en su corazón le recuerde que debe irse por el camino de Dios. Amén. La palabra de Dios te ayuda a tener un compañero que teme a Dios y que guarda sus mandamientos. Este mensaje lo quiero dirigir también a los jóvenes. Cuando usted, joven, busca un amigo porque es el más cool, porque es el que tiene más seguidores y usted quiere ser como él, cuidado. La palabra de Dios dice en Salmos 119, 63, que el cristiano busca amistades que temen a Dios y que guardan su palabra. Lo dice David de esta forma: compañero soy yo de todos los que te temen y que guardan tus mandamientos. ¿Quiere buscar una amistad correcta? Busque una amistad que tema a Dios. ¿Quiere buscar una amistad correcta? Busque una amistad que tema los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque también hay un proverbio que dice que aquellos que andan con malas compañías comienzan a hacer lo que las malas compañías hacen. No ande diciendo cómo es la amistad que yo tengo que tener, porque la Biblia le da una respuesta. Amén. La Biblia también es una lumbrera que pone luz en este mundo oscuro. Yo no sé si a ustedes en algún tramo de su vida ha llegado al punto donde todo se ve oscuro, donde no sabe qué hacer, donde no sabe qué paso usted tiene que dar, porque es que aquí no hay para dónde, decimos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios hoy se presenta ante esos momentos oscuros de nuestra vida como: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Todo se ve oscuro, no sé qué hacer. Agarro esta lámpara que me va a decir qué hacer, que me va a dar el camino que yo debo escoger. Amén. El otro punto que vemos acá es: ¿por qué debo seguirnos yo creciendo por medio de la palabra? Porque por medio de ella iremos quitando todo lo que no nos permite crecer. Dado que toda ella es inspirada y útil, nos sirve para corregir lo que está en mal en nosotros. Uno de los niños lo leyó acá, 2 Timoteo 3:16. Dice: toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Que hoy se le quite de su mente de que el Antiguo Testamento es Viejo Testamento. Y entonces, como es Viejo Testamento, que ahí se quede en el pasado. No. El Nuevo Testamento, en el que usted sí cree, dice:
toda la escritura es inspirada por Dios. Y cuando él estaba escribiendo, toda la escritura es inspirada por Dios, estaba escribiendo acerca de todo el Antiguo Testamento. Entonces, dejemos la idea errónea de que el Antiguo Testamento no nos sirve para nada, porque dice la Biblia que eso fue dejado para que usted y yo aprendamos de eso que está escrito ahí. Amén. Vamos a continuar en el 2, donde leímos ahí en sus Biblias, dice, desechando pues toda malicia. Ayúdenme ahí. Todo engaño, toda hipocresía, envidia y todas las detracciones. Malicia, tengo acá que es la inclinación de hacerle daño al prójimo. Querer hacer mal al prójimo no proviene de Dios. Así que cuando a usted en su mente se le susurra un hacerle algo malo a su prójimo, eso nunca vendrá de la voz de Dios. Vendrá de la voz del enemigo. Yo no me estoy saliendo del tema de la Biblia. Por eso sigue el texto ahí, dice, ustedes quieren seguir creciendo, ustedes quieren seguir avanzando. Para seguir avanzando muchas veces yo tengo que dejar cosas atrás, porque hay cosas que si yo las vengo arrastrando me van a impedir seguir caminando. Y si yo no dejo atrás las cosas que me están impidiendo crecer, nunca voy a pasar de donde estoy, nunca voy a seguir avanzando porque tengo todas esas cosas en mí. Dice todo engaño. Es como un señuelo que se pone para que caiga un pez. Así se muestra el engaño. ¿Usted ha visto cuando los pescadores van a pescar? Le ponen ahí algo que simule que es comida. ¿Para qué? Para que el pez caiga. Muchas veces así se ve el engaño. No lo decimos como es una mentirita piadosa, decimos nosotros, pero no lo disfracemos. Engaño es engaño. No hay mentiras piadosas. Y si usted está disfrazando algo para que su hermano o su hermana caiga, ¿cómo lo llama la Biblia? Engaño. Y el engaño, hermanos, no es como dicen por ahí, un error. El engaño no es algo que está ahí, pero bueno, nadie es perfecto en este mundo. No, la Biblia no lo llama como un error. La Biblia llama al engaño como un pecado por su nombre. Ay, no. Dice ahí la hipocresía. Y hipocresía dice que es aparentar lo que no es. Es hablar bien de Dios, pero ahí en el fondo de su corazón, no amarlo. Y también la Biblia lo llama como pecado. ¿Y qué tiene que ver la hipocresía en todo esto? En que si yo digo amar a Dios, pero no lo busco en su palabra, me estás hablando hipócritamente del amor que tienes por Dios, porque no deseas buscarlo en su palabra para seguir creciendo. Todas envidias, presten atención que cuando habla de envidias no dice toda, dice todas. Porque sí somos envidiosos. Yo no sé si ustedes no son así, pero dice que la envidia es querer lo que otros tienen. Es pensar que lo que ellos tienen debería ser mío. Y así es la envidia. Nosotros a veces digo, no, yo no soy envidioso, pero si usted mira que alguien tiene un mejor carro, una mejor casa, o no nos vayamos tan lejos, alguien tiene un mejor teléfono, decimos, yo debería tener ese teléfono en vez de que lo ande ese que ni siquiera lo sabe usar. Todo lo demás lo voy a dejar a su imaginación, pero la palabra de Dios habla de que todas esas envidias deberían ir siendo desechadas. Y por último la palabra dice ahí toda difamación, usar tu lengua para desprestigiar a otro y acusarlo. Eso es difamación. Y la palabra dice que el que acusa a los hermanos es ¿quién? El diablo. Y si yo me pongo a acusar es decir algo que no es cierto, acusar es algo que yo estoy diciendo donde la otra persona no está ni siquiera ahí para defenderse y todo eso. Todo eso cuando yo lo hago no es Dios diciéndome que difame al hermano. Es el diablo susurrando diciendo decí esta mentira para que la otra persona
quede mal. Y Pedro, empieza a decir todo eso y después dice, desead como niños la leche espiritual no adulterada. Y podríamos decir aquí, pero parece que Pedro andaba un poco desubicado, pero no. Muchas veces estamos sin crecimiento espiritual porque todas estas cosas están gobernándonos. Y decimos, ¿y qué voy a hacer contra la envidia? Hay momentos en que mejor me sale decir una mentira que decir la verdad. Es que hay momentos que ese hermano se porta tan mal que yo debería decir algo malo de él que no sea cierto, solo para que la gente sepa quién es ese hermano. Así se produce todas estas cosas malas de lo que Pedro está hablando aquí. Y estaba recordando los temas que el pastor nos estaba dando y encuentro aquí también otra cosa por la que debemos seguir confiando en la palabra de Dios para crecer, y es porque hay un orden de Dios para la prioridad de nuestros deseos. Para lo que usted desea, Dios tiene un orden. El orden de Dios para crecer es así. Primero deseas la palabra como tu alimento y luego creces. Y no es primero que vas a crecer en ella para después desearla. Ay, hermana, es que yo quisiera tener los años que tiene la hermana Gladys, el hermano Matías, Stacy, ¿quiénes son los que pasaron de pastoral? La hermana Griselda. Yo quisiera tener los años que ellos tienen en el Señor para poder desear estudiar la Biblia los lunes. Pero no, hermanos, el orden de Dios es claro. Desea la palabra, desea escudriñarla, desea conocerla, y a medida que tú vas deseando la palabra de Dios, el crecimiento va a venir a tu vida. ¿Qué pasa? Porque muchas veces no crecemos en nuestra vida espiritual, porque todo lo queremos hacer al revés. Queremos primero que Dios me dé una posición en la iglesia. Primero quiero ser el líder para después ir y buscar la palabra de Dios para alimentar a esas personas que están en el grupo. No. El orden de Dios es desea la palabra y luego yo te voy a dar un crecimiento espiritual. Amén. El deseo de todo recién nacido, ahí tenemos una. Es comer y comer y comer. Y usted dice, ¿cuándo va a dejar de comer? Pues es recién nacido, no va a dejar de comer porque ese bebé necesita seguir comiendo para seguir creciendo. Si no, pregúntense ustedes por qué tienen tanta hambre y no ha llegado la hora del almuerzo todavía. Ya quieren comer. Y la palabra de Dios se presenta como el alimento de nuestras almas. El deseo que yo tengo que tener es tan ardiente como el deseo que usted tiene de ir a comerse su almuerzo ahorita. Porque yo sé que ahí en el fondo de su estómago usted siente hambre, porque ya casi se llega la hora del almuerzo. Dios nos dice, así como usted tiene hambre, porque es algo que usted no lo puede evitar, así debe ser el deseo que tú y yo tengamos. Ya dejemos a un lado la comida, volvámonos a la palabra de Dios, porque miro muchas sonrisas aquí imaginándose ese almuerzo. Entonces, volvamos al alimento puro de la palabra de Dios cuando Dios nos dice, deseen. ¿Cuántos teachers hay aquí? ¿Cuántos maestros hay aquí? Pónganse de pie los maestros. A ver si tengo maestros aquí. Ahí tengo maestros. No me van a dejar mentirosa. Pueden sentarse. Cuando la palabra ahí dice desear, es una sugerencia. Maestros, es una sugerencia cuando les dice desear. Está en forma imperativa, ¿verdad? Y una forma imperativa es un ¿qué? Una orden. La Biblia hoy no les viene a sugerir que lean la Biblia. No les viene a sugerir que de vez en cuando la coman. La Biblia, por eso puse a los maestros de pie para no quedar mentirosa. La Biblia les viene a dar una orden. Deseen la palabra de Dios. Deseenla como lo más precioso que ustedes puedan adquirir. Amén. Cuando
nosotros como iglesia hacemos caso al mandato de Dios de desear la palabra, nosotros vamos a ir viendo un crecimiento. Pero cuidado, iglesia, con lo que vemos a diario, libros, programas, predicadores, porque aunque todos ellos hablen de la Biblia, tenemos que interpretar si están hablando correctamente de la Biblia. No es lo mismo escuchar que están hablando de la Biblia que discernir que lo que dijeron de la Biblia es correcto. Cuidado con esos libros que usted se va al supermercado y agarra porque se mira bien bonita la escritora o bien actual el escritor. No se vaya por eso. Busque un libro, si usted va a leer, que sea dirigido a hablar correctamente de la Biblia. Que los pensamientos que el escritor esté diciendo vayan de acuerdo a la Biblia. Predicadores, como dice nuestro pastor, hay muchos aquí que yo los veo, que no me comparten a mí, dice el pastor, pero andan compartiendo otros que ni siquiera oran por ustedes. Cuidado con esos predicadores que no los conocen a ustedes y lo único que quieren es que ustedes los hagan más famosos con sus y me gusta, me encanta ese predicador. Ellos lo que buscan muchas veces es ver cómo usted sube su ánimo para que le siga viendo y le siga dando un like. El predicador que usted escucha aquí cada domingo probablemente conozca cada una de sus situaciones y cuando le va a dar un consejo se lo da porque en el fondo de su corazón quiere que usted crezca, quiere que usted se levante en Dios. Amén. Así que aunque ellos hablen de la Biblia, tengamos mucho cuidado. Y para finalizar, sí, ya voy a terminar. ¿Por qué yo debo seguir aprendiendo de la Biblia? Por último tengo aquí, porque Dios te ama y te va a dar el mejor alimento. Ahí dice, gustad y ver que es bueno el Señor. Usted coma la palabra, usted coma la leche espiritual. No ande buscando otra comida. Busque la comida de quien le vio nacer, la palabra de Dios. Y cuando usted vaya y consiga eso, recuerde que si Dios le dio este alimento y no otro, es porque Dios lo ama. Porque Dios no le va a dar un alimento que le va a hacer daño. Y cuando una mamá pone en el pepe de su niño pequeñito un refresco de Coca-Cola, las que somos mamá y cuidamos a los bebés, ¿verdad? Nos sentimos eso como de querer ir y quitárselo, pero no podemos porque no somos sus mamás. Qué bueno que cuando Dios decidió darnos el alimento puro, verdadero y el que me va a hacer crecer, pensó en su palabra. Pensó en lo que Él inspiró. No ande buscando algo que se parezca a la Biblia. No ande buscando otras opiniones. Si usted quiere crecer espiritualmente sano, consuma lo que Dios le decidió dejar como el alimento puro, que es su palabra. Dice, gustad. Sigue hablando de alimento. No sé si ustedes saben que la miel es dulce. ¿Cuántos saben que la miel es dulce? Pero no es lo mismo que ustedes lo tengan aquí en su mente, que yo pase una bandeja de miel y todos ustedes puedan probar en este momento. Ustedes van a poder gustar. No es solo que la hermana me está contando que esa miel es dulce. Usted la prueba y usted gusta y usted dice, qué rico es esto. La palabra de Dios nos dice, gusten, pruébenla. Y a medida que ustedes gustan la palabra de Dios, van a querer más y más y más, porque así es la palabra de Dios. Cuando ha calado en nuestro corazón, la hemos gustado, hemos visto que funciona. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes han hecho cosas que otros les dijeron, pero al fin y al cabo prueban lo que Dios dijo y eso sí les funciona, porque así es la palabra de Dios. Yo la pruebo y una vez que la pruebo no hay quien me venga a decir que yo haga otra cosa. Cuando he probado y he visto que lo que la Biblia dice funciona, lo vuelvo a hacer una y otra vez, porque he gustado del alimento que Dios me ha dado. Amén.
Solo cuando la vivimos y experimentamos, la entendemos y nos quedaríamos cortos, como hoy me siento yo. Corta al poder decirles a ustedes qué es lo que hace la Biblia. Porque solo si usted la vive, usted la experimenta. Y solo si usted la experimenta, usted va a tener el deseo ardiente en su corazón de querer que otros la prueben. El deseo de nuestros corazones no es hacer un show más de la Biblia aquí en esta mañana. El deseo de nuestros corazones es que ustedes vengan a gustar de la gracia que tiene Dios para cada uno de sus pecados. Vengan a gustar de la alegría y el gozo que Dios les puede dar aún en medio de los momentos más tristes y difíciles por los que ustedes se están enfrentando hoy. Vengan y gusten la luz que hay en medio de esos momentos oscuros donde usted dice no sé qué hacer, no sé a dónde ir. Usted está en ese momento oscuro, venga y guste y vea la luz que Dios tiene para usted. Usted se encuentra en un momento de aflicción, venga y guste la alegría que puede encontrar solo en las palabras de un Dios que no solo lo vio nacer o le dio vida, sino que quiere seguir dándole el crecimiento que usted necesita para crecer. Dios está aquí en su palabra. Usted se va a ir de este lugar y yo no voy a ir con usted, ni ninguno de los líderes que están ahí bajo su cargo va a ir con usted a su casa. Y nuestro propósito es que usted salga con un deseo ardiente en su corazón de quitarle el polvo a su Biblia. Hay hermanas que no tengo una Biblia. Vaya y busque cómo conseguir una Biblia. ¿Sabe por qué? Porque si usted quiere avanzar en su vida, usted necesita este libro. Usted necesita las palabras del Dios que le dio la vida. No hay excusas para decir no tengo una Biblia en mi casa. Porque si usted tiene hoy el deseo en su corazón, usted va a salir corriendo a buscar una Biblia. No importa el rótulo de la Biblia, no importa si es la más barata. Lo que me importa a mí es leer lo que aquí dice, que me va a dar vida en cada uno de mis momentos difíciles. Yo pude haberme esforzado para traerles la mejor exposición de la palabra de Dios. Pero solo el Espíritu de Dios puede actuar en sus corazones para darles el deseo ardiente de correr tras la Biblia, no de correr tras un programa de Facebook. No sé si usted cuando llegue a su casa va a tener el deseo en su corazón de agarrar el Facebook y ir a pasar su dedo para ver qué encuentra. Pero en vez de eso, yo le sugiero que usted pase su dedo sobre cada página que está en este libro. Y eso sí le va a dar vida, vida en abundancia, porque es lo que hay en la palabra de Dios. Mi deseo es que usted lea la palabra de Dios, pero si usted en el fondo de su corazón dice, hermana, yo no siento el deseo, está en el mejor lugar, porque dice la palabra de Dios, no lo digo yo, que Él es el que pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Leer la palabra de Dios es la buena voluntad de Dios y Él es el que pone el querer, Él es el que pone el hacer. Yo podría decirles que a mí me surgió la idea de leer la Biblia, pero no. Desde niña Dios puso el deseo ardiente en mi corazón de leer este libro. Y cuando alguien viene y me dice, usted es exagerada con la Biblia, no hay nada que me haga dudar de que esto es exageración. Si hay un problema en mi vida, yo voy a la Biblia, porque la Biblia es la que me ha dado las respuestas más seguras. Yo soy bien desconfiada para muchas cosas, pero yo nunca he sido desconfiada para lo que dice aquí, porque esta palabra que está aquí sí me ha cumplido. Esa palabra que está ahí nunca me ha mentido. Si yo la he puesto por práctica, me ha funcionado. Les habla alguien que ha creído a ese libro. No solo les vengo a hablar porque estudio la Biblia, les vengo a hablar porque ese libro me ha dado vida año
tras año. Jóvenes, no es porque yo sea inteligente que esté aquí hoy, es porque este libro me ha dado la sabiduría para que usted se acerque y me diga, hermana, ¿qué puedo hacer? No es mi inteligencia, es la sabiduría que ustedes jóvenes pueden adquirir por medio de este libro. Y no importa si sus notas no van bien, si usted busca sabiduría en este libro, joven, lo va a encontrar. Sabiduría para saber qué hacer, sabiduría para saber a dónde ir. No hay excusa, iglesia.